Buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre anatomía ecográfica venosa de los miembros inferiores. Yo soy el doctor Gilberto González. Hablar de ultrasonido venoso de miembros inferiores es hablar actualmente de una metodología diagnóstica altamente sensible y específica eh, que permite evaluar al sistema venoso y efectuar estudios que tienen la particularidad de ofrecernos una gran cantidad de información desde el punto de vista anatómico y hemodinámico. Sin lugar a dudas, al iniciar un estudio venoso por cualquier motivo que éste sea, nos hacemos algunos cuestionamientos como es cómo hacer un ultrasonido venoso, cuándo hacerlo y por qué debemos de optar o elegir al ultrasonido como eh, el método de elección para evaluar un paciente que tiene tales o cuales condiciones venosas. Sin embargo, tenemos que tener algunas bases que son importantes. Y esto es conocer no solamente la macroanatomía, la anatomía ecográfica, sino también reconocer las características ecográficas de la microanatomía, cómo está constituida la pared, eh, qué es lo que sucede en el sistema venoso con respecto a las resistencias periféricas y algunos otros cuestionamientos. ¿Qué equipo es el más adecuado para efectuarlo y por qué? De igual manera, ¿cuál es el léxico más adecuado con respecto a la elaboración de un informe para hacernos entender, siguiendo sin lugar a dudas un protocolo? Siempre debemos de organizar este tipo de exploraciones de una forma sistemática. Existen muchas instituciones que ponen a nuestra disposición guías prácticas para efectuar ultrasonido venoso, y esto habla específicamente de la posibilidad de la técnica, de cómo debemos hacerlo. Sin embargo, aún así, como existen muchas instituciones que nos permiten hacer un análisis de cuáles son los puntos más importantes a tratar, también entre algunos de ellos pueden generar conflictos si leemos uno o leemos otro. El Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina pone a su disposición en su página oficial estas guías prácticas para efectuar un ultrasonido venoso de miembros inferiores. Hoy reconocemos que el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad venosa crónica ha experimentado un salto importante, muy importante en las últimas décadas. En muchos sentidos, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el sistema venoso se considera más complejo que el arterial. La patología y la evaluación del sistema arterial es muy interesante, pero la evaluación de la estructura y la hemodinamia venosa es realmente apasionante. Esto es el resultado de los avances en la comprensión de estos fenómenos que generan el retorno venoso y que pueden ser evaluados debido a las mejoras de los equipos de ultrasonido Doppler, al igual que a las técnicas de diagnóstico y a los estándares de comunicación en lo que respecta a los hallazgos de la anatomía, de la patología más frecuente y la hemodinamia. Actualmente es evidente que el ultrasonido se ha convertido en el estándar de oro, en el método diagnóstico de primera elección para la evaluación del sistema venoso, ya que proporciona información
anatómica y funcional, y nos permite efectuar mapeos venosos, comprender la hemodinamia tanto del sistema venoso superficial, que es muy extenso y que tiene una gran cantidad de variantes anatómicas, pero también la evaluación integral del sistema venoso profundo y del sistema venoso perforante, ya que hay ya que los hallazgos en estos últimos dos sistemas que acabo de mencionar pueden afectar los hallazgos en el primero. Entonces, es bien importante. Otro factor que resulta imprescindible es el reconocimiento de la botonería, de que nosotros estemos perfectamente compenetrados con la localización y con las diferentes funciones que las diferentes perillas en las plataformas que utilizamos, qué función tienen. De las principales indicaciones del ultrasonido venoso, algunas de ellas están enumeradas en la diapositiva que ustedes están viendo. Diagnóstico o exclusión de trombosis venosa profunda puede ser una de ellas. Si nos pusiéramos a discutir algunas otras más, seguramente alguien de ustedes diría, pues es útil en la evaluación del sistema de los pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica. Claro que sí, en la investigación, pero también es importante el ultrasonido en la investigación de la recurrencia varicosa y del síndrome postrombótico, en la evaluación del sistema venoso perforante, que es realmente muy interesante, en aquellos pacientes que están en protocolo de estudio por tromboembolismo pulmonar, así como en la evaluación de anomalías cuyo origen puede ser venoso, por ejemplo, edema de los miembros inferiores, pigmentación de las extremidades, dolor, trastornos tróficos cutáneos y úlceras. Úlceras de tipo venoso que se localizan particularmente cercanas al maleolo interno de la piel. Una indicación más sería el evaluar la respuesta anticoagulante en aquellos pacientes que fueron diagnosticados con trombosis venosa profunda o tromboflebitis. Y finalmente, una indicación más que ha venido tomando fuerza conforme ha pasado los últimos años, e inclusive después de la pandemia, es la evaluación de procedimientos guiados por ultrasonido. Y en el ámbito venoso, en el ámbito flebológico, el marcaje venoso para cirugía láser y la guía láser en procedimientos de escleroterapia. Entonces, ¿cuáles son las características ecográficas de las venas? Tanto en modo bidimensional como con Doppler color. Bueno, reconocemos a las venas como estructuras tubulares que tienen una pared delgada y regular, un lumen anecoico, son estructuras compresibles comparadas con las arterias. Esta posibilidad de ser estructuras compresibles viene de la compresibilidad que se puede ejercer con el transductor. Además, es un sistema que aloja dentro de sí estructuras venosas valvulares que tienen como principal función orientar el sentido del retorno venoso solamente en sentido cardiópata, que el tamaño y el número varían dependiendo de los diferentes territorios. Hay un mayor número de válvulas venosas. Entre más distal en el sistema venoso profundo axial nos encontramos, y su número también aumenta entre más alejados, entre más distales, porque la columna sanguínea que soporta por encima es mayor. Otra de las características, esto en el Doppler espectral, es que el flujo venoso es espontáneo, es fásico, relacionado con el ciclo respiratorio, esto es respiratorio fásico, es de un solo sentido, es cardiópeto, se dirige hacia el corazón,
Cuando evaluamos con Doppler color y llevando a cabo una técnica adecuada, el llenado de las estructuras exploradas es homogéneo y ya que responde a esta fasicidad relacionada con el ciclo respiratorio, este se suspende con Valsalva, el retorno venoso se suspende con Valsalva y se incrementa cuando suspendemos la Valsalva. Entonces, estas son las características de una estructura normal. Aquí estamos a nivel de la ingle. Esta es la vena femoral común, sin compresión, y aquí la vemos con compresión, sin compresión y con compresión. Entonces vemos claramente cómo si mantenemos la estructura a comprimir en el centro mediante una imagen, mediante un abordaje en eje corto, logramos esta compresión de la estructura que estamos evaluando en su totalidad. Entonces, nuevamente, son estructuras de paredes delgadas, con un lumen homogéneo y anecoico, y son estructuras compresibles. Y como les mencionaba, esta compresión se viene ejerciendo en forma secuencial en los diferentes áreas que estamos explorando, así como lo podemos hacer en el muslo a nivel de los elementos que conforman a la confluencia femoral. En la literatura es muy frecuente que encontremos algunas referencias que hablan sobre que esta imagen que les acabo de mencionar es una imagen de Mickey Mouse, donde la vena femoral común representa la cara del personaje y las orejitas son eh, las referencias anatómicas arteriales, en este caso la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Entonces, si aplicamos el Doppler espectral, vemos como el flujo es espontáneo, cursa por debajo de la línea de base. Como es respiratorio fásico, cuando inspiramos, disminuye el retorno venoso. Cuando expiramos, se incrementa. Si utilizamos el Doppler color, bueno, como ya les había mencionado, podemos lograr un llenado homogéneo. Esto se logra mejor cuando hacemos maniobra de Valsalva. Esta maniobra de Valsalva es una de varias maniobras que nosotros llamamos provocativas, descritas en la literatura flebológica y de las cuales debemos echar mano. El flujo es unidireccional, se aleja del transductor, codifica en azul y lleva un sentido único, cardiópeto. Hablar de maniobras provocativas, como vamos a ver un poco más adelante, es sinónimo de tratar de efectuar un ultrasonido lo más fisiológico posible. Esto es antes, bueno, mucha gente todavía sigue haciendo compresión, por ejemplo, de la pantorrilla cuando explora para lograr evaluar la permeabilidad en sectores más proximales. Esta maniobra de la compresión distal se llama augmentación. Hoy no hay necesidad de hacerlo. Además de que tanta compresión es suficiente para lograr la respuesta esperada, ¿no? A nivel femoral, en segmentos venosos proximales. Esa es una y otra. Ante la posibilidad de que existan cuadros de trombosis en pacientes que tienen sintomatología y que los cuadros de trombosis pueden estar en diferentes estadios y si tenemos un trombo agudo que tiene poca adherencia parietal, la posibilidad de que este embolice es alta. Por lo tanto, nosotros tendríamos responsabilidad médico-legal, por eso se sugiere no hacer este tipo de maniobras de compresión. Entonces, olvidemos la augmentación y hagamos estudios que sean lo más apegados a la fisiología, tratando de simular la deambulación y una respiración de lo más normal durante el estudio. Cuando un paciente llega a un estudio venoso de miembros inferiores, sea una o dos extremidades, tenemos siempre que explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
porque el paciente viene con algún grado siempre de ansiedad, entonces nuestra obligación es decirle que es un estudio que no lo vamos a lastimar, que nos va a brindar una gran cantidad de información que será al final de cuentas muy útil para instaurar un tratamiento, el tratamiento más adecuado por su médico tratante. Entonces, eso es importante. Y otra cosa, pues explicarles que vamos a echar mano de algunas maniobras en las cuales él va a participar activamente, él o ella va a participar activamente, como es la valsalva, decirles cómo se hace la valsalva, corroborar que lo están haciendo de manera adecuada eh, y al solicitarlo nosotros tener la certeza de que el paciente le quedó clara la explicación. Igual la dorsiflexión de los dedos del pie y la maniobra de Parana, son las maniobras que más frecuentemente eh, solicitamos al paciente. Aquí estamos a nivel de la unión safeno-femoral y el hacer estas evaluaciones a nivel de la unión safeno-femoral en eje largo con respecto a la unión safeno-femoral, no al eje sagital del cuerpo, nos permite la evaluación de los aparatos valvulares terminal y preterminal. Durante la valsalva máxima hacemos la medición y corroboramos la coaptación o la ausencia de coaptación íntegra de los aparatos valvulares terminal y preterminal de la unión safeno-femoral. En valsalva máxima hacemos la evaluación, hacemos la medición transversal y aquí vemos claramente cómo la coaptación, la rémora, el flujo que lleva un solo sentido nos permite delinear claramente a los aparatos valvulares y a las inserciones valvulares también. No olvidar que la estructura de estas válvulas son estructuras bicóncavas, compuestas de tejido conjuntivo, laxo, que tienen como finalidad, ya lo mencionamos, dirigir el flujo sanguíneo venoso en una sola dirección, pero también cumple con otra función y es que fragmenta la columna sanguínea de volumen y también a la columna sanguínea de presión. El hacer un análisis de la totalidad del sistema venoso es reconocer que el ultrasonido nos va a permitir tener referencias tanto de tipo vascular como no vascular, para lo cual requerimos el conocimiento lo más exacto posible de cuál es la disposición en los diferentes compartimentos de la extremidad. Entonces, sabemos que existe un compartimiento profundo y un compartimiento superficial. Estos divididos por la fascia muscular, que es fácilmente identificable con ultrasonido. Y después el compartimiento superficial, a su vez subdividido en un compartimiento safeno y un compartimiento epifacial. La estructura que divide a estos subcompartimientos del compartimento superficial es la fascia safena. Y también saber, recordar que existen estructuras que penetran a la fascia muscular y esas son las correspondientes al sistema venoso perforante. Aquí me detengo un momento para hacer una aclaración. No es igual, y hay confusión en la literatura, hablar de venas perforantes y de venas comunicantes. Una vena perforante es una estructura venosa que comunica a una estructura superficial con una estructura profunda. Y el sentido del flujo sanguíneo viene en ese mismo orden, de superficie a profundidad. Y una vena comunicante no es sinónimo de perforante. Una vena comunicante es una estructura que comunica a dos estructuras venosas en el mismo compartimiento. Superficial con superficial, como por ejemplo las accesorias o las intersafenas,
y una estructura perforante es como, por ejemplo, las perforantes de Coquet o de Boyd que se localizan en la pierna. Entonces, recordemos siempre esto. Entonces, tenemos tres grandes sistemas, superficial, profundo y perforante. Y hablando primeramente del sistema venoso profundo, este sistema venoso profundo tiene su origen desde el pie. Hay un arco venoso dorsal y un arco venoso plantar. La mayor parte del sistema venoso profundo o la totalidad de las estructuras venosas profundas vienen del arco venoso plantar, que a través de la vena circunfleja, de la vena medial del pie, del arco venoso medial, eh, eh, transportan o transfieren el flujo a través de esta estructura a las venas tibiales posteriores. Estas venas tibiales posteriores transcurren o se alojan en el compartimiento medial y posterior de la pierna. Y son fácilmente reconocibles, particularmente porque acompañan como estructuras satélite a la arteria homónima. Esto es, una arteria tibial posterior acompaña a dos venas tibiales posteriores. En el lado opuesto, las venas peroneas, generalmente en dotación de dos, acompañan en el compartimiento lateral y posterior a las venas tibiales posteriores con una arteria peronea. Entonces, una arteria peronea con dos venas peroneas ascienden, en este caso, por el compartimiento lateral de la pierna. Así ascienden dos venas en cada uno de estos compartimientos. En tanto se van acercando a la interlínea de la rodilla, los troncos forman un solo tronco, se fusionan las dos venas tibiales posteriores y forman un tronco común. Y en el lado opuesto, las dos venas peroneas se fusionan en un tronco común y se funde la tibial posterior con la peronea para formar a la vena poplitea. Esta vena poplitea que se localiza en el complejo popliteo, topográficamente ubicada por encima de la arteria poplitea, asciende por el hiato muscular de la pierna y de ser una estructura posterior se convierte en una estructura anterior y cambia su nombre a vena femoral. Esta, al encontrarse con la vena femoral profunda, dan origen a la confluencia femoral y la fusión de estas dos estructuras originan a la vena femoral común, que al rebasar el nivel del ligamento de Pupart se convierte en vena ilíaca externa. Podemos, a través de ultrasonido, determinar con exactitud dónde termina una e inicia la otra, porque existe una estructura muy constante que es la válvula suprasafénica o válvula subpupartiana que divide a la vena ilíaca externa de la femoral. Bueno, entonces, para el sistema venoso superficial, la vena marginal lateral que recoge la sangre del arco venoso dorsal del pie, donde todo es superficial, origina a la safena menor que tiene su origen en el borde posterior del maleolo lateral, que asciende por el centro de la pierna y que puede tener la posibilidad de formar unión safeno-poplitea, de vaciar su contenido en la unión safeno-poplitea o extenderse por la parte posterior del muslo
como algo que se denomina extensión craneal de la safena menor, o seguir ascendiendo y a través de una estructura venosa que la comunica con la safena mayor, que se llama vena de Giacomini, formar este otro morfotipo. Y la vena safena mayor, la más larga de todo el organismo, tiene su origen en el borde anterior del maleolo medial, asciende por el borde anteromedial de la pierna, tiene una discreta modificación en su orientación al ascender más o menos a nivel del punto de Voigt para seguir subiendo, seguir ascendiendo cefálicamente hasta vaciar su contenido en la unión safeno-femoral. Entonces, esas son las estructuras a grosso modo del sistema venoso superficial y profundo. Sin embargo, en el profundo vale la pena recordar que también existe una estructura en un territorio venoso en el compartimiento anterior de la pierna, que es la vena tibial anterior. Esta vena tibial anterior se encuentra en el compartimiento anterior de la pierna y vacía su contenido por la parte anterior a la vena poplitea, y así fusionar y vaciar ahí su contenido. De igual manera, existen plexos musculares en la pantorrilla, sóleos y gastrocnemios, más superficiales y más superiores los gastrocnemios, más profundos y más distales los sóleos. Tienen una gran importancia los plexos musculares sóleos y gastrocnemios, ya que históricamente son estructuras que no se evaluaban o se evalúan en forma inadecuada porque se exploran con el paciente en decúbito y pasan inadvertidos procesos de mucho tipo, no solamente trombóticos, sino también variantes anatómicas, cambios posttrombóticos, etcétera. ¿Cómo exploramos, cómo hacemos el protocolo de una forma más efectiva? Bueno, empezamos a nivel de la ingle mediante abordajes en eje corto. Evaluamos las estructuras que se localizan ahí. Ya les enseñaba al inicio de la charla esta imagen que corresponde a la figura del Mickey Mouse, donde las orejitas son las arterias acompañantes y la de mayor calibre es la vena femoral común. Bueno, entonces hacemos compresión y descompresión para verificar que esté patente. Después hacemos un giro a eje largo para evaluar la unión safeno-femoral y la funcionalidad, la permeabilidad, el calibre, tanto del aparato valvular terminal como del preterminal. Lo hacemos en valsalva máxima, la medición de los aparatos valvulares, y después optimizamos la imagen y logramos un llenado homogéneo de estas estructuras. Le pedimos al paciente que haga valsalva, hace valsalva y en condiciones normales debe de cesar el retorno venoso que proviene del sistema venoso superficial, viajando a través de la safena mayor. Y cuando se suspende la valsalva, el paciente suspende la valsalva, viene la totalidad del retorno venoso. Entonces, son estructuras que cuando están normales son competentes y que tienen un llenado homogéneo. Nos permite además reconocer, ver las paredes, el calibre y las características del lumen. Entonces, válvula terminal y válvula preterminal. Hay más o menos una distancia que va de 3 a 5 centímetros entre la válvula terminal y la preterminal. En muchas ocasiones puede no ser tan fácil reconocerlos. Cuando pedimos valsalva, generalmente cercano a las inserciones valvulares existe un poco más de calibre, eso nos puede dar una clara idea de en qué lugar están localizadas los aparatos valvulares. Entonces ese es un rápido tip para hacer. Entonces después continuamos en eje largo, modificamos las características, la orientación de nuestro transductor, y en eje largo hacemos la evaluación tanto de la vena femoral común como de los elementos que originan la confluencia. Esto es la vena femoral y la vena femoral profunda. Y vean,
las características que tiene: paredes delgadas, viene el retorno venoso, un lumen anecoico, y son estructuras, como ya lo mencioné anteriormente, que son compresibles, que rellenan totalmente cuando aplicamos el Doppler color, y que generalmente por arriba de la rodilla una arteria acompaña a una vena homónima. Esta es la arteria femoral común que acompaña a la vena femoral común. Un poco más alejados de este sitio podemos ver a la arteria femoral superficial que acompaña a la vena femoral y la vena femoral profunda. Aprovecho esta imagen para mencionar, para recalcar que en la en, en, en la literatura en ocasiones hay confusión con respecto a algunos elementos. Y voy a tocar uno que es típico, que es la vena femoral, que aunque localizada por debajo de la fascia muscular, la vena femoral, antes llamada vena femoral superficial, forma parte, como ya lo dije, del sistema venoso profundo. Entonces, si en la anterior nomenclatura anatómica decían que es parte del sistema venoso profundo, pero tiene el adjetivo de superficial, pues lo único que causa es confusión. La nomenclatura actual nos dice que esta es vena femoral, que es originada por vena femoral común esta, y que está originada por la unión, por la fusión de la vena femoral y de la vena femoral profunda. Existen en el sistema venoso, tanto en el superficial como en el profundo, una gran cantidad de variantes anatómicas, y debemos de estar atentos a reconocerlas porque éstas tienen una importancia fundamental. En el caso del sistema venoso profundo, una de estas variantes anatómicas, y quizá la más frecuente, es la duplicación de la vena femoral. No podemos dar por hecho que es siempre el mismo patrón, una vena femoral profunda que originan a la vena femoral. No, más o menos hasta un 20% de los pacientes tienen esta variante anatómica. Entonces, generalmente esta es unilateral y es asimétrica. Esto es, uno de sus ramos tiene más calibre que el otro. Lo podemos, y se debe de documentar tanto en eje corto como en eje largo. Generalmente la vemos porque venimos haciendo compresión intermitente a nivel de la cara interna del muslo, y después de la bifurcación vemos cómo hay de un momento a otro, en un segmento muy corto, dos estructuras, cuando un poco más arriba era una sola. Y queda más claro cuando lo hacemos en eje largo. Entonces, dos estructuras, un ramo, otro ramo de la vena femoral. Entonces, duplicación de la vena femoral. Si venimos un poco más abajo, no olvidar esto que también es un tip importante. Siempre las referencias anatómicas que son de gran ayuda son las arterias. En este caso, la arteria femoral superficial acompaña a la vena femoral. La arteria femoral profunda acompaña a la vena femoral profunda, y lo mismo sucede para la vena femoral común. Entonces, la orientación espacial que tienen las estructuras cambia del muslo a la pierna. En el muslo, vean, lo más cercano es el componente arterial y lo más alejado es la vena, en este caso la vena femoral. Estructuras que se localizan por debajo de la fascia muscular y que además son fácilmente distinguibles. La vena se colapsa con compresión, la arteria mantiene su calibre. Esa es una de las características. La otra, bueno, porque también
en la arteria se puede ver con muchísima más facilidad el complejo íntima media adventicia, que también lo tiene la vena, pero ya que el componente muscular es más delgado, puede ser menos fácil de identificar, particularmente en aquellos pacientes que son más eh, brevilíneos o robustos. Con color, pues no queda duda, ¿no? Este hecho que les estoy mencionando. Por debajo de la fascia muscular, siempre vamos a encontrar primero la arteria y después la vena. Posteriormente, cuando exploramos a nivel popliteo, pasa exactamente lo opuesto. Yo vengo haciendo exploraciones en eje corto, en el hueco popliteo, y aquí esta disposición espacial entre arteria y vena cambia. Encontramos más cercana al transductor la vena y más alejada la arteria. Hacemos compresión y confirmamos cuál es la vena y cuál es la arteria sin necesidad de color. Después lo hacemos con color. Y si giramos después a eje largo, bueno, después con color y confirmamos las características con Doppler color de estas estructuras. Después giramos en eje largo y vemos las características de la vena, donde claramente podemos diferenciarla de la arteria y vemos que se encuentra por debajo de la arteria. Entonces, esto es con Doppler color, como llena la totalidad del vaso. Las estructuras venosas superficiales, perdón, profundas, las estructuras venosas profundas eh, deben de ser evaluadas en su totalidad. Para esto es muchísimo mejor hacerlo con el paciente en posición de pie. En bipedestación, la totalidad del sistema venoso, por el solo hecho de estar de pie, se distiende por la gravedad. Y al distenderse, nos permite que la identificación sea muchísimo más fácil. Esta condición confirma o queda confirmada cuando podemos identificar y ver trayectos o territorios venosos axiales de la pierna, llámese tibiales posteriores, peroneos o tibiales anteriores, por el solo hecho de que el paciente esté de pie. Y si lo tenemos al paciente recostado, eh, esta, este retorno, esta distensión de las estructuras venosas no es la óptima, además de que la totalidad de las manifestaciones de pacientes que tienen insuficiencia venosa o alguna condición se hacen más patentes, más evidentes cuando el paciente está de pie. Entonces, y la sintomatología también en muchos de ellos. Entonces, el ponerlo recostado va a agregar un factor en contra de la adecuada evaluación, no solamente de los aspectos hemodinámicos, sino de la misma estructura de la vena, que es importante para evaluar, o de los aparatos valvulares. Por debajo de la pierna, nosotros vamos a hacer la misma evaluación y ya vimos que por arriba de la rodilla una vena acompaña una arteria. Este hecho queda de manifiesto para la vena femoral común, para la vena femoral y la vena femoral profunda. Pero, ¿qué pasa por debajo de la pierna? En el compartimiento anterior de la pierna, dos venas tibiales anteriores acompañan a una arteria. O al revés, una arteria que nos sirve como referencia siempre viene acompañada, en la mayoría de los casos, de dos venas. Entonces, aquí vemos claramente tibia, membrana interósea y peroné. Y aquí las estructuras venosas. Y inicialmente el abordaje es en eje corto, sin color, tomando en consideración estas
referencias anatómicas no vasculares que les acabo de mencionar y la vascular. Y después corroboramos poniendo Doppler color y efectuando maniobras provocativas con color activo, queda de manifiesto este morfotipo. Dos venas acompañando a una arteria tibiales anteriores. Esto en eje corto, siempre empezamos en eje corto. En el compartimiento posterior y medial sucede lo mismo. Aquí tenemos como referencia a los tendones tibiales posteriores y al borde interno de la tibia. De igual forma, empezamos en eje corto, después de localizar estas estructuras tendinosas, podemos poner color y verificamos también utilizando dorsiflexión o maniobra de Paraná, una arteria tibial posterior y dos venas tibiales posteriores. Y complementariamente las evaluamos en eje largo. Siempre lo vamos a hacer así. Empezamos, y para la peronea es lo mismo. Por obviedad de tiempo no pongo más imágenes. Para el compartimiento posterior y lateral, en este caso, el peroné, dos venas peroneas acompañan a una arteria peronea en el compartimiento lateral de la pierna. Siempre tener presente que puede haber variantes anatómicas. Y estas variantes anatómicas tienen cierta preferencia por algunos de estos territorios axiales que les acabo de mencionar. Debemos entender por territorios axiales de la pierna tibial anterior, posterior y peroneos. Entonces, este es un claro ejemplo. Tres venas acompañan a una arteria. Esta variante es más frecuente en el territorio tibial posterior. Una arteria acompaña a tres venas tibiales posteriores. Este es el compartimiento, este es el borde anterior de la tibia, este es la arteria tibial y la vena tibial. Y si ustedes ven aquí la dotación es una arteria acompaña una vena, acompaña a una arteria, o una arteria acompaña una vena. Entonces, esta dotación, este morfotipo es más frecuente en el territorio tibial anterior. Debemos siempre de considerar estas variantes anatómicas. Si quieren hacer un repaso de la anatomía, de la técnica, de las variantes anatómicas, ustedes pueden consultar el libro de Doppler color venoso del maestro Miguel Lobuolo, que muchos de ustedes conocen. Para terminar la exploración del sistema venoso profundo, no debemos pasar por alto la exploración de los plexos musculares surales, que en este consenso interdisciplinario internacional de anatomía, en su conjunto engloba a los plexos gastrocnemios y sóleos. Aquí están los gastrocnemios y aquí está el músculo sóleo. En su conjunto, en esta nueva nomenclatura se llaman plexos surales, que se encuentran por debajo de la fascia muscular. Y los evaluamos mediante compresión en eje corto y en eje largo. Hablemos, para redondear la charla, sobre el sistema venoso superficial. El sistema venoso superficial se encuentra por arriba de la fascia muscular. Es fácilmente reconocible con ecografía y vemos la fascia muscular, la fascia safena, que dan origen a esta imagen que parecería ser un ojo griego a nivel del muslo, y a nivel de la pierna son referencias constantes, fascia safena y fascia muscular, aunque como hay menos cantidad de tejido laxo en la pierna, la delimitación de estas referencias faciales se dificulta un poco, pero a nivel de la pierna también podemos echar mano del denominado ángulo tibio gastrocnemio, generado por la tibia y el músculo gastrocnemio medial, que al estar cercanos
en yuxtaposición originan este ángulo tibio gastrocnemio y las referencias faciales confirman que dentro de esta, en medio de las estructuras faciales transcurre una estructura venosa interfacialmente, que es la vena safena mayor en su porción infrapatelar. Esta imagen se las mostraba al inicio, todos ustedes la recuerdan. Entonces, el compartimiento profundo por debajo de la fascia muscular, el compartimiento superior por encima. Fascia safena, tronco safeno mayor, tronco safeno mayor. Lo mismo sucede para el tronco safeno menor. Lo mismo sucede. ¿Cómo lo evaluamos? Empezamos en la ingle, siempre empezamos en eje corto. Y si evaluamos el eje de la safena menor, siempre empezamos en eje corto en la cara posterior de la pierna. Y vemos las características de las, así como en el sistema venoso profundo, yo les mencioné que es de gran utilidad las referencias anatómicas arteriales, aquí son de gran utilidad las no vasculares, particularmente las faciales, los grupos musculares, los tabiques intermusculares, los marcadores óseos. Y para algunos casos, la, la grasa que se encuentra alojada en el espacio epifacial. Entonces, fascia safena, fascia muscular, ojo safeno, y si ustedes ven con cuidado, hay unas especies de estructuras transversales que corresponden a ligamentos safenos. Esta es la fascia safena mayor en su porción suprapatelar, ángulo tibio gastrocnemio, fascia safena, fascia muscular, estructuras localizadas en el sistema venoso superficial, en el compartimento superficial, estructuras interfaciales, es vena safena mayor, supra e infrapatelar. ¿Existen variantes anatómicas? Sí, sí, hay que estar también pendientes de esto. Y aquí les muestro un ejemplo para que quede más claro. Vean el calibre de esta estructura. Comparamos las dos extremidades, la izquierda y la derecha. Aquí tiene este calibre, aquí tiene este calibre. Fascia safena, fascia muscular, fascia safena, fascia muscular. Es la safena mayor. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que está sucediendo es que existe una variante anatómica que es, o se denomina hipoplasia segmentaria de la safena mayor, que dicho sea de paso es la variante anatómica más frecuente del sistema venoso superficial. Presente generalmente unilateral, presente generalmente más o menos en la unión del tercio medio con el tercio proximal de la cara anterinterna de la pierna. Si nosotros pasamos por alto alguno de los elementos que necesitamos explorar, seguramente al tratar de integrar la totalidad de la información, nos vamos a quedar cortos. Aquí falta agregar, y no lo hago por falta de tiempo, porque además hay una plática, no en este congreso, pero ya muy probablemente algunos de ustedes la han escuchado, que es de venas perforantes. Entonces, tenemos que también hacer la exploración de las venas perforantes. Cuando en el protocolo terminamos con el sistema superficial y profundo, después tenemos que explorar intencionalmente los puntos más importantes donde se localizan las principales venas perforantes. ¿Qué de la instrumentación? ¿Cualquier equipo es útil? Pues no. Realmente necesitamos equipos o plataformas sensibles, de vanguardia, con alta tecnología, que sean fáciles de utilizar, que la totalidad en la que reconocemos las funciones de las perillas y que son de fácil acceso para nosotros. Entonces, al menos tiene que tener esto. Escala de grises con un amplio rango dinámico. Elegiremos siempre para explorar el sistema venoso transductores lineales, aunque
puede ser necesario después explorar segmentos más proximales, incluyendo el abdomen. Eso lo haríamos con transductores de tipo convexo. Estas nuevas plataformas ya nos permiten hacer evaluaciones y seleccionar presets, y al hacer estos presets, bueno, lo deseable es que tenga un preset venoso, y echamos mano de todo lo que tiene, de escala de grises, y de una escala de grises que, a pesar de estar en un software venoso, tengamos nosotros la experiencia de optimizar, de mejorar, de sacarle todavía más jugo, o de modificar los parámetros con los que por default vienen en el software. Doppler color, o si es necesario, Doppler de poder y Doppler espectral. Y hacer la exploración desde la ingle hasta el tobillo en 360 grados, reconociendo el sistema venoso superficial, profundo y perforante, haciendo mediciones del calibre de las uniones safeno-femoral y safeno-poplitea, de los troncos safenos mayor y menor, y en el caso de identificar puntos de fuga, valorar el calibre de los agujeros faciales, su localización topográfica y el cronometraje de los reflujos en todos los segmentos que se exploren. El léxico tiene mucho que ver. Aquí en flebología, en ultrasonido venoso, no hablamos de longitudinal y transversal, hablamos de eje corto, haciendo referencia a las imágenes que se generan transversalmente con respecto a la vena, y, y en eje largo para lo longitudinal, que lo longitudinal no es sagital, es longitudinal con respecto al trayecto, que en muchas ocasiones es discretamente tortuoso, de las venas. Entonces, longitudinal es eje largo, y transversal con respecto a la vena, eje corto. Entonces, longitudinal, perdón, eje corto y eje largo. Así es como debemos hacer la exploración. ¿Y cómo lo hacemos? Y aquí puede haber también una gran cantidad de información que confunde al lector, que confunde al personal médico que empieza a efectuar este tipo de estudios. Los pacientes, en tanto puedan ponerse de pie, siempre debemos hacer la exploración en posición de pie. En una base flebológica, apoyado con algunos aditamentos, como una base, como una andadera para el apoyo del paciente, y si es necesario también el apoyo de personal, como puede ser un residente, como puede ser una asistente o un familiar, previamente, como lo mencioné, habiéndole explicado al paciente al respecto de las maniobras provocativas. Entonces, todo esto que ustedes vieron se hace con el paciente de pie y usando maniobras provocativas. El paciente parado en esta base flebológica, que está previamente desinfectada, que mide 70 centímetros por lado y que tiene una altura máxima de 50 centímetros. Y las maniobras provocativas, que utilizamos más frecuentemente, aunque no son todas, es maniobra de Valsalva, maniobra de dorsiflexión de los dedos del pie y maniobra de Paraná. Entonces, le pedimos al paciente que puje fuerte, y cuando hace esto, el paciente, luego dorsiflexión de los dedos del pie y maniobra de Paraná. El paciente recarga el peso del cuerpo hacia la estructura, hacia la extremidad que estamos explorando. Y si ustedes notan, la orientación de la extremidad que estamos revisando, es discretamente rotada externamente. Entonces, Paraná. Durante esta maniobra hay contracción isométrica
de la musculatura de la pierna y del muslo. Durante la dorsiflexión de los dedos del pie, el paciente levanta los dedos del pie, hay sístole muscular, contracción de la musculatura de la pantorrilla, baja los dedos y hay diástole muscular. Esto es particularmente útil cuando hacemos la evaluación del sistema venoso profundo, pero también de las venas perforantes. Entonces recuerden, Valsalva, dorsiflexión de los dedos del pie y maniobra de Parana. Probablemente en la siguiente charla, donde hablo de trombosis venosa profunda, y en la siguiente sobre síndrome postrombótico, hay algunos conceptos, ejemplos que yo repita. En la idea de integrar lo más adecuadamente los hallazgos, la técnica, los tips y la corrección de algunos errores, se debe de hacer mención de esto. Digo, quiero hacer la acotación. Entonces, en un protocolo integral debemos de obtener información tanto en eje corto como en eje largo de la totalidad de las estructuras venosas del sistema superficial, del profundo y del perforante, y evaluar las variantes anatómicas, lo anormal, que puede ser estructural, mural, estructural, valvular y reflujo, por supuesto, con la adecuada medición del cronometraje. Pero claro que este tipo de exploraciones no están exentas de pitfalls. Y dentro de los pitfalls, fíjense cómo a nivel inguinal nosotros podemos, sin mucha experiencia, confundirnos. Estamos a nivel inguinal, esta es la vena femoral, la arteria femoral, y corresponden a estas estructuras que parecían ser estructuras venosas, corresponden a ganglios a nivel inguinal. Y en otros lugares, por ejemplo, en el hueco popliteo, la diferente morfología que en muchas ocasiones adoptan los quistes articulares de Baker pueden hacernos pensar que son estructuras venosas. Cuando vemos solamente un segmento, parecería ser una estructura, pero la evaluación integral a través de abordajes en eje corto, en eje largo, nos sacan de la duda. Y sin lugar a dudas, también la evaluación cuidadosa, con compresión y echando mano de los elementos técnicos que tenemos, como puede ser elastografía, Doppler, angio, B-flow, imágenes extendidas, nos permitirán identificar algunos diagnósticos diferenciales, lesiones contusas que lesionan el tejido blando, lesiones articulares, zonas de equimosis que incrementan o se acompañan de edema y que pueden simular cuadros de trombosis. Entonces, acompañemos nuestros protocolos de una manera ordenada, integremos esto a nuestras rutinas de trabajo para que la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos, después de hacer una explicación de qué es lo que vamos a hacer y hacer la exploración completa de todos los sistemas que comprenden al sistema venoso, hablo de superficial, profundo y perforante, obtengamos siempre la mayor cantidad de información, tanto anatómica como hemodinámica, y ya que nadie pone en tela de juicio la alta sensibilidad y especificidad que tiene este método, que sí efectivamente es operador dependiente, pero entre más estemos familiarizados con la anatomía, con la fisiología, con la fisiopatología, con la historia natural de la enfermedad venosa, obtendremos cada vez una mayor cantidad de información. Que sí, el ultrasonido es un método que, entre otras particularidades, es bien aceptado porque es no invasivo y de bajo costo comparado con otras metodologías.
que es reproducible y accesible, se puede repetir en diferentes momentos. Generalmente en la mayor parte de los hospitales se cuentan con equipos que tienen la posibilidad de efectuar este tipo de exploraciones, que siempre debemos de pelear, de insistir en que estos estudios se hagan con el paciente en bipedestación y utilizando maniobras provocativas. Este tipo de exploraciones siempre será más fácil, como ya lo vieron, si tenemos en cuenta tanto referencias vasculares como no vasculares. Entonces, de esta manera, incrementaremos nuestras competencias de la mano del conocimiento de las funciones, de las diferentes funciones de cada una de las perillas y de la experiencia previa. Obtendremos siempre una mayor cantidad de información. Muchas gracias.